Muy buenos días. Realmente la situación de esta contingencia que estamos viviendo, pues creo que la mejor muestra es que estamos cumpliendo en este colectivo con las medidas de prevención. Yo solamente voy a hacer unos breves comentarios sobre el seguimiento. Hago la aclaración muy básico porque los tiempos, incluso para las situaciones de transparencia, se detuvieron, otros se ampliaron, etcétera. Entonces hemos dado pues un seguimiento básico específicamente sobre publicaciones en los medios de comunicación, en las redes sociales y desde luego también con los sondeos, respuestas que hemos tenido con diversos segmentos de la población. Así pues, vámonos incluso con situaciones muy concretas. El 26 de marzo de este año 2020 se publicó en el Diario Oficial la declaratoria de estado de emergencia en Yucatán a causa del coronavirus y ya la presencia de infectados por COVID-19. Independientemente de que desde 12 días antes de esta declaratoria ya se habían empezado a llevar a cabo medidas, pues digamos, de prevención, que fue la suspensión de clase en todos los niveles educativos, quédate en casa y una serie de situaciones más. Llevamos ya más de 6 meses en esta contingencia. Afortunadamente aquí seguimos. Pero este seguimiento básico lo especificamos en situaciones que intentamos que sean muy concretas. Hacemos también la aclaración de que esta contingencia ha tenido claroscuros, tanto de parte de las autoridades, como hay que reconocerlo también de parte de nosotros los ciudadanos. Entre la incertidumbre, entre el no conocer esta pandemia, entre quienes no me pasa nada, están vacilando. Por otra parte, el enorme temor social, hay que reconocer que ha sido una situación, podríamos decir, inédita, al menos en este siglo, sí, inédita, mucho más allá de cuando la influenza, y en el que, pues desde luego, las autoridades gubernamentales, tomando en cuenta la incertidumbre, el desconocimiento, pues han tenido aciertos y han tenido errores. Nosotros fuimos dando, insisto, el seguimiento, sobre todo a partir del 3 de abril de 2020, cuando en el Diario Oficial del Gobierno del Estado se publica el Plan Estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud. Aquí en este programa se ponen como principios universalidad, igualdad, equidad, eficacia y transparencia. Y en realidad, en esa fecha, al leer estos principios del programa, como colectivo ciudadano de no a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, dijimos, excelentes principios. Demos un seguimiento, aunque sea básico, para ver si se cumplen. Sobre todo, que este mismo plan tiene como ejes lo económico y lo social. Y además, pues allá vino una primera situación. En la publicación, el plan marca como temporalidad
hasta mayo del 2020 y afortunadamente señala que salvo que persista la contingencia, esto nos dio la clara visión de que falló el cálculo y nos falló a todos, no solo al gobierno. Todo se preparó como que para 2 meses. Se pensó que era abril y mayo. Como ejemplos podemos dar el reparto de despensas, abril y mayo, el apoyo del programa de desempleo, abril y mayo, etc. Bueno, esta es la situación con este plan. Después, pues desde luego, se publica también en el suplemento del diario oficial, no fue en el de la mañana, fue un suplemento que se publica un rato después de esa fecha, las reglas de operación para los diferentes programas que en este plan se instituyeron. Y con estos, pues, digamos, elementos, hicimos nuestro seguimiento. Voy a pasarme a la parte de que realizamos preguntas a través de nuestro derecho de acceso a la información pública y hago, por ejemplo, mención a una de las preguntas que hicimos en razón de esa situación de la búsqueda de apoyos económicos extraordinarios, que si recordamos, pues fue solicitud al Congreso por parte del Poder Ejecutivo para que le autorizaran acrecentar la deuda pública a largo plazo por 1.780 millones, le aprobaron una ampliación presupuestal, deuda a corto plazo por 1.500 millones de pesos. Cuando se aprueba esto, se establece que 500 millones serían para el sector salud y 1.000 millones serían utilizados en la reactivación económica. Con esa base preguntamos: documento que contenga el monto ejercido del total autorizado de 1.500 millones, y pedimos que esta información fuera al 30 de junio, es decir, abril, mayo y junio. Eso es lo que solicitamos. Documentos que contengan las dependencias a las que les fue otorgada la ampliación presupuestal para ejercer este recurso. Monto asignado a estas dependencias a las que les fue otorgada la ampliación. Y partida y montos ya ejercidos al 30 de junio. Y los informes de ejecución de gasto para atender la pandemia del COVID. Esas fueron las preguntas y sí recibimos respuesta. La respuesta es, después de haber realizado la búsqueda exhaustiva, y nos responden los puntos 3, 4, 5 y 6. Nos dicen que la dependencia, su modificación y lo ejercido, nos da la Secretaría de Desarrollo Rural con subsidios a la producción por 40 millones. Aquí esta respuesta que nos dan dice que ejercido 0, aquí la tenemos. La Secretaría de Desarrollo Social con subsidios a la producción, créditos directos para actividades productivas, 12 millones a cada uno, es decir, los 12 millones ejercidos. La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, aportaciones a fideicomisos, 20 millones ya ejercidos, fideicomisos para financiamientos al comercio y otros servicios, 34 millones, dice que ya ejercidos. La Secretaría de Pesca y Acuacultura, ayudas extraordinarias, 50 millones de pesos, nos dice que no están ejercidos. Pero el total, en la columna de el total del modificado,
nos da 168 millones de pesos. Y nos dice aquí que he ejercido 78 millones de pesos, con la claridad de que es al 30 de junio que lo solicitamos. Es decir, que vamos a tener que seguir preguntando, pues porque la ampliación presupuestal fue de 1.500 millones de pesos. Y nos llamó muchísimo la atención que no nos dieran ninguna respuesta sobre lo ejercido en lo que se convirtió en, digamos así, la dependencia prioritaria en el trimestre abril-junio, que es la Secretaría de Salud. Entonces, pues vamos a tener que preguntar cuánto costó armar el hospital de apoyo en siglo XXI, etcétera, ¿verdad? No tenemos nada. En cuanto a la pregunta, ¿verdad?, donde solicitamos que la ampliación presupuestal y que solicitamos información sobre licitaciones, sobre adquisiciones, licitaciones, convenios, contratos, etcétera. Nos responde el director general de egresos del SAF que sobre el particular y con fundamento al artículo tal del Código de la Administración Pública 72 del artículo, me permito manifestar que en el segundo informe trimestral sobre las finanzas públicas del ejercicio 2020 se presenta la información relativa a los gastos y nos dice que la dirección electrónica en la que se encuentra es la siguiente. Nos ponen el link. Vamos. ¿Queremos alguna información? Pues bueno, podríamos señalar que lamentablemente se está como que convirtiendo en estilo de gobernar, porque durante su comparecencia al Congreso del Estado, por ejemplo, la secretaria de Turismo también dijo: quieren información, vayan a la página de transparencia. Esa situación, por supuesto, deja en estado de indefensión a la mayoría de la población, a quienes somos TI, tecnológicamente incapaces, a quienes no tienen computadora, a quienes no tienen acceso a las tecnologías y a esta modernidad. ¿Quieres algo? Pues vete al link, ¿no? Pero a este respecto, les decía que estas cantidades del cuadrito de la respuesta, pues cuando hicimos un muy rudimentario, pero comparativo al fin, con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa, del 1 de enero al 30 de junio de 2020, es decir, de la cuenta pública, pues cuando comparamos con las ampliaciones que manifiestan las dependencias que nos dieron como respuesta, los números no nos coinciden para nada. Aquí hay mucho más. Pero esto desde luego que vamos a seguir preguntando. En ese mismo seguimiento, en respecto con el Ayuntamiento de Mérida, solicitamos también a la unidad de transparencia el redireccionamiento del gasto. Pedimos información sobre las dependencias, direcciones o áreas que tuvieron un redireccionamiento del gasto aprobado para el presupuesto 2020 y pedimos, pues dijimos, se modifica el presupuesto de egresos que es aprobado por el Cabildo, solicitamos el acta de la sesión de Cabildo en donde se aprobó el redireccionamiento. Y bueno, la respuesta que recibimos es que se declara la inexistencia de la información solicitada, toda vez que no se ha llevado a cabo en sesión de Cabildo lo peticionado por el ciudadano. Bueno, no tuvo que aprobar el Cabildo el redireccionamiento del presupuesto.
estamos conscientes de que pues pueden exponer quizá como respuesta varias cosas. Irse a una serie de marco jurídico, sobre todo que, pues bueno, cuando se declara estado de emergencia, todo absolutamente se flexibiliza. Y bueno, respecto a que sea aprobado por el Cabildo, pues a lo mejor con que se los haya validado su consejo de presupuesto, pues es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, es acta de sesión de Cabildo, no hay, de acuerdo a la respuesta, no hay constancia de ese reordenamiento o redireccionamiento del presupuesto municipal. Y así nos vamos cuando solicitamos las facturas por todos los gastos ejercidos con motivo de la contingencia, pues bueno, nos dicen que se declara la confidencialidad, que porque hay que proteger nombre de terceras personas involucradas y en los planos del análisis de riesgos, áreas y especificaciones técnicas, en la licencia del uso del suelo, el concepto en las facturas del Registro Federal de Contribuyentes, etc. Por lo tanto, se elabora la llamada versión pública y nos la ponen a disposición para que pasemos por ella. Y un poquito, como comentaba Marisol, pues bueno, hay que ir a pagar, hay que hacer varios viajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esto estamos acá. Igual, pues bueno, pedimos que nos dieran partidas, cantidades, la redirección del gasto, esta es la respuesta, y en todo, pues nos mandan al links. Aquí está, váyanse, aquí está, todos los azulitos son los links. Aquí está, ¿no? Y lo firma la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, en el caso de esta respuesta. En el caso de esta, nos la firma el secretario del ayuntamiento, ¿no? En el caso de donde solicitamos facturas por compra, renta o equivalentes para la adquisición de drones, arcos y o casetas sanitizantes, lavamanos públicos, pues bueno, aquí sí nos respondió la plataforma y pudimos bajar. Arrendamiento de 2 equipos de dron por 244,150 pesos, una factura. Arrendamiento de 2 equipos de dron por 234,150 pesos. La otra, aquí tenemos, así como también tenemos copia de una factura por túnel sanitizante con equipo de aspersión y sensor de movimientos, 168,200 pesos, ¿no? Cuando menos esto lo tenemos, pero realmente el estado de emergencia, estamos conscientes que flexibiliza muchas medidas en la administración pública, sobre todo en lo que se refiere a licitaciones para adquisiciones. Y si nos vamos pues ya a lo que es la cuestión estatal, sacamos nosotros 10 puntos. 10 puntos sobre pues lo que se ha sentido, si bien como producto del no conocer, del no saber sobre esta contingencia, pero también sobre los estilos, sobre las formas en que se manejan. Sacamos 10 puntos en los que, pues bueno, consideramos que resumimos las omisiones o los errores o los planteamientos
y ejercicio de funciones que si bien pudieron ser porque no esperábamos esta situación, pero que sí denota mucho el tipo de gobierno que tenemos. En estos puntos pusimos uno, adelanto de medidas de confinamiento, lo que potenció la incertidumbre y el temor social. Nos fuimos 12 días antes. 2, este sí consideramos un punto muy importante. Carencia de un programa integral de prevención y atención. A 5 o 7 días del estado de emergencia, se publica en el diario oficial este plan, este programa, pero no tuvimos un programa de este tipo en el que de manera integral se manifestara, se establecieran escenarios posibles para la prevención y la atención. Ayuntamientos yendo a su real entender las medidas de acuerdo a lo que iba sucediendo, etcétera, ¿no? El número 3, falta de información precisa, accesible y oportuna, que dio pie a la manipulación informativa. La información requerida, sobre todo ante algo desconocido como el coronavirus, era más que necesaria. El 4, pues bueno, el aprovechamiento de la contingencia para la obtención de recursos extraordinarios, al menos para la intención de los recursos extraordinarios. En el punto 5 detectamos procesos discriminatorios para el acceso a programas de apoyo, así como también medidas sectarias en la etapa de reactivación económica. Y regreso a algo que acabo de señalar. Programa de apoyo al desempleo. Correcto. Inscríbete por internet. Tenemos idea de si las señoras que sobreviven vendiendo panuchitos en la tarde en la colonia Emiliano Zapata Sur 3 del sur profundo de Mérida tiene acceso a una computadora, porque ella dejó de vender sus albutitos y sus panuchitos. Hablando de Mérida, en Chiquinzonot, en Maxcanú, en Chichimilá, en Sotuta, y había que inscribirse por internet. Entonces allá es donde quizás sí faltó esa planeación, esa integralidad de manera importante, porque se tuvo que tomar en cuenta, o se debió tomar en cuenta, esta enorme brecha de desigualdad que padecemos en Yucatán, que es el principal problema que confrontamos. En el número 6, pues luego, violación a las reglas de operación de los programas emergentes. En este plan, pues sí, salen varios programas, programa de apoyo alimentario, el reparto de despensas, el seguro de desempleo, la línea de crédito bancaria para la Benafinsa, etc. Y pues les acabo de comentar, ¿verdad?, que este plan que se publicó en el diario oficial pues tiene como principios universalidad, igualdad, equidad, eficacia y transparencia. Ejemplo, el caso del programa de apoyo al desempleo, que generó protestas, tumultos, etc. Bueno, si queremos hablar de transparencia, qué bueno que hicieron esto. La lista oficial del seguro del desempleo. Qué bueno. Aquí pondríamos palomita. Hubo transparencia. Pero entonces tendríamos que decir que en el principio de eficacia no se cumplió
ante todas las quejas y señalamientos con nombres y apellidos de quienes se encuentran en esta lista, igualmente que con lo de los créditos a las empresas, ¿no? Estos puntos realmente durante esta contingencia tienen varias cuestiones. Y en el caso ya de hablar de este plan, del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, su artículo 11 establece que habrá una evaluación. La Secretaría Técnica evaluará los programas por sí misma o a través de un evaluador externo. No sabemos de ninguna evaluación de ninguno de los programas. Y aquí, pues por supuesto, tendríamos que hablar de el programa de apoyo alimentario, que fue la entrega de 4 despensas por familia durante 2 meses, y cómo violaron sus reglas de operación publicadas en el Diario Oficial, en el que establece una serie de requisitos para las familias con vulnerabilidad económica y social que recibirían ese apoyo alimentario, esas despensas, que tenían que llenar primero un cuestionario, que el DIF estatal haría la valoración y otra serie de requisitos más. Y resulta que se convirtió en una entrega casa por casa. Sí, perfecto, qué bueno que a más familias les haya tocado el beneficio, nada más que sus reglas de operación, pues bueno, las establecieron para no cumplirlas. Y después de eso también pues podemos hablar de, pues sí, de las medidas arbitrarias y algunas de ellas violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como fue pues el establecimiento el 16 de julio pasado del toque de queda nocturno, y además pues en la que somos testigos de una situación, por ejemplo, con la CODEI, organismo autónomo, pero que cuando los municipios, los ayuntamientos de Humana y Progreso pretendieron establecer ese toque de queda nocturno, de inmediato la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán les hizo una recomendación señalándoles esto es violatorio, el derecho al libre tránsito, que es un derecho humano fundamental, y pues la situación era no lo cumplas, no lo lleves a cabo, y no se hizo. Sin embargo, cuando lo establece el Poder Ejecutivo del Estado para todo el Estado, pues la CODEI señala que hay que ir de acuerdo a las necesidades y a la contingencia, y como base para no lanzar esa recomendación de no hacerlo, pues se toma como herramienta un fallo de la Suprema Corte de Justicia de respuesta a un amparo que había puesto una persona en la Ciudad de México, y en la que ese fallo señalaba que el libre tránsito es un derecho para las personas y no para los vehículos. Claro, nada más que no se nos dijo que esa sentencia judicial de la Suprema Corte de la que nos estaban hablando y con la que estaban validando el toque de queda nocturno, pues fue respuesta a un amparo que interpuso un ciudadano en contra de la verificación vehicular, y donde decía que al obligarlo a la verificación vehicular y que si no la hacía no podría transitar, se estaba violando su derecho al libre tránsito. Obviamente la Corte le dijo, no, espérate, esta es una situación que implica estrictamente a tu vehículo y no aquí, pero pues aquí eso se tomó como herramienta,
se prohibía a los vehículos, no importa, no se estaba prohibiendo a las personas. Creo que aquí estamos ya somos los más adelantados del planeta, porque los vehículos pues van solitos, ¿no? Ya son robóticos, no van manejados por personas, no son personas las que se trasladan en vehículos. Y como esta situación pues también hay algunos, pero bueno, aquí vemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos que adelante, digo. Y también pues otra situación que tuvimos los ciudadanos, la polarización, esa polarización social entre yo estoy a favor, colores partidistas, grupos políticos, que una situación como esa contingencia sanitaria, de verdad que para nada tienen algo positivo, ¿no? Y luego pues también tuvimos la situación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que este Comité de Participación Ciudadana pues bueno, anunció como un platillo un plan de acción para la prevención, disminución y combate de hechos de corrupción por la contingencia, y convocó el 1 de abril a formar un frente común para hacerle, pues bueno, un dique a la corrupción y a un mal manejo de los recursos por la contingencia. El 24 de abril nuestro colectivo Ya Basta envió un documento al CPC solicitando nos integraran al Frente Común para vigilar y dar seguimiento al uso de recursos públicos, y les pedimos que para que cumpliéramos con su convocatoria, que nos dieran a saber la metodología, la estrategia, los criterios y las líneas de acción de ese frente. Recibimos respuesta, pero la respuesta fueron nada más: miren, estos son los 8 puntos que tenemos como alerta anticorrupción, hay que buscar que haya transparencia, que haya esto. Nunca nos dijeron nosotros que teníamos que hacer. Así que pues este seguimiento básico pues es desde luego de acuerdo a nuestra metodología empírica para dar el seguimiento a esta situación. Esta polarización de verdad esperamos que se termine. Falta mucho todavía para terminar, para salir de esta contingencia, pero si en algo tuviéramos que generalizar estos 6 y poco más de meses que han pasado en contingencia, queda esa sensación de que las medidas, los acuerdos, lo que se implementa, lo que se hace, son una manera de aprovechar las causas más sentidas, lo que más están diciendo en las redes sociales, para ver cómo se acomodan en ella. Y un ejemplo, pues creo que lo tenemos con este problema que se está viviendo con la erradicación de paraderos. Hicimos preguntas, nos contesta el Instituto de Movilidad: no tengo nada, ni de sistema de transporte, ni de paraderos, ni de nada. Pero ante la situación de que los paraderos de autobuses, de transporte público, eran focos de infección y de transmisión del COVID, pues de pronto viene un anuncio: vamos a hacer la reubicación de los paraderos, vamos a poner macetitas en las calles, y bueno, y vamos a cambiar de lugar el foco de infección que es un paradero. La organización de transporte público no existe,
pero tal y como dijo Marisol, pues esperamos que esta reubicación realmente tenga sustentos técnicos y en este caso en materia de salud pública, porque estos son necesarios. De verdad que resulta difícil tener que decir que ante una situación de incertidumbre, de desconocimiento, insisto, que pasamos todos, tanto gobierno como ciudadanos, en la mayor parte del estilo de manejar las cosas, se dé prioridad al posicionamiento publicitario y de marketing en búsqueda de una mayor rentabilidad política. Los ciudadanos, pues ahí vamos, la pelota ya está en nuestra cancha, ustedes mantengan las medidas de prevención y hasta aquí nos vamos. Y sí, aprovechamos la oportunidad para mantener las medidas de prevención. Aquí estamos con cubrebocas, pero no nos vamos a callar la boca. Gracias.